Se supone que tiene que ser mi hora de almuerzo, pero eh, me quedé aquí en un cuarto, puse un instrumental de fondo y estoy leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Y llega algo que quisiera compartir con alguien o con varias personas en el día de hoy, que yo sé que le va a cambiar la vida, como lo está haciendo conmigo. Y dice el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró sus manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Yo creo que el contexto de este pasaje es muy simple, es bien específico. Los discípulos, después de que el Señor había muerto, mejor dicho, y había resucitado, ellos se fueron a esconder en el aposento alto. ¿Por qué? Porque había una persecución por parte de los mismos judíos en contra de ellos. Y tenían miedo. Dice que los 11 se fueron y se encerraron en el aposento porque estaban teniendo temor por su vida, porque se había levantado una persecución muy agresiva en contra de ellos por parte de los mismos judíos. Tenían miedo de perder la vida, tenían miedo las consecuencias que había tenido el paso que ellos tomaron de seguir a Jesús y de seguir la doctrina y las enseñanzas que Él le había enseñado mientras Él estuvo con ellos. Y a mí me llamó mucho la atención porque lo primero es que tenían miedo. Y habiendo tenido Jesús tanta oportunidad de presentársele a ellos, como lo hizo anteriormente en otras oportunidades, después de su resurrección, Jesús llegó a ellos cuando ellos tenían miedo. Fíjate, es que nosotros en nuestras vidas va a llegar momentos que vamos a sentir miedo. Va a llegar momentos en nuestra vida que el temor va a querer derrumbar tu mente y todo lo que tú crees que tú sabes del Señor. Va a llegar miedo que va a querer intentar atacar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Pero es en ese mismo momento en el que tú te encierras por ese miedo que Jesús llega. Prácticamente diciéndote: van a llegar esos momentos de temor, pero yo voy a llegar también. Y ese es el punto número 1. Jesús va a llegar a tu vida en el momento en que tú tengas temor, o que quiera llegar el temor, o que quiera llegar ese sentimiento de que quiera amedrentarte por las persecuciones, por las aflicciones, por las enfermedades, por lo que sea. Punto número 1. Punto número 2. Para mí es súper interesante que Él se presentó a ellos cuando ellos estaban con las puertas cerradas. Va a llegar un momento que tú vas a sentir que la puerta de todo está cerrado. Las bendiciones, las peticiones, la finanza. Y Él se le presentó a ellos sin necesidad de abrir la puerta, como diciéndole: eso a mí no me va a impedir yo llegar donde yo tengo que llegar cuando ustedes me necesitan. A veces el enemigo pone esos sentimientos de que nosotros sentimos que todas las puertas a nuestro alrededor están encerradas, que todas las bendiciones se sienten estancadas, que las peticiones se sienten que no están siendo contestadas, que la oración no están pasando del techo, que nuestra fe no está haciendo nada. Y Jesús llega precisamente a romper esa barrera y decir: ¿sabes qué? Yo llego sin necesidad de tener que abrir la puerta. Y fíjate, no importa lo que Satanás quiera susurrarte, no quiera lo que él quiera meter en tu pensamiento, no importa qué pensamiento él está utilizando para dejarte saber que toda tu vida está estancado, que no hay crecimiento, que no hay prosperidad. Cuando Jesús dice que va a llegar, a él no lo va a impedir nada, porque eso es una mentira de Satanás. Él no tiene potestad de cerrar ninguna puerta en tu vida, sea cual sea. Apocalipsis 3, 7, 8 dice: el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Prácticamente Jesús le estaba diciendo es que ni el temor, ni las persecuciones,
Nada que te haga sentir que te has estancado en un lugar va a poder más que yo. Y se presentó delante en el medio de ellos sin necesidad de abrir la puerta. Isaías 43, 19, 21 dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mateo 7, versículo 7, 8 dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Satanás no tiene poder ni autoridad de cerrar, ni hacer, ni estancar nada en tu vida. Sin embargo, Dios es el único que tiene la capacidad de abrir, cerrar, permitir, bendecir y hacer prosperar. Punto número 3. Estaban escondidos por la persecución. Fíjate, yo siento algo. Los últimos meses para mí han sido muy personal en este ambiente. ¿Por qué? Porque he recibido persecución y levantamiento de personas y en lugares que yo nunca me lo esperaba. La persecución venía de parte de los judíos porque ellos no aceptaban esta nueva religión o esta nueva doctrina que se había levantado, predicando a un Cristo muerto y también uno resucitado, y le dieron persecución a los discípulos. Por eso ellos fueron y se escondieron en el aposento y se amedrentaron, se sintieron desamparados. En un momento se sintieron solos y estaban escondidos a puerta cerrada, temiendo por su vida, en un punto humano muy lógico. Pero sin embargo nosotros, la iglesia cristiana, quizá no tenemos ese mismo levantamiento y persecución que tuvo la iglesia primitiva, pero tenemos levantamientos espirituales fuertes con personas a nuestro alrededor que quizás no es precisamente una persona que podemos culpar directamente, porque a la hora de que el enemigo se va a levantar, lo va a usar con quien tú menos esperes, a quien tú menos esperas y donde tú menos lo esperas. A mí lo que me parece interesante es que ellos fueron al aposento alto, buscando como un refugio. Y esto me llamó mucho la atención y el Señor ha tratado mucho con esto en estos días sobre los refugios. Porque hay refugios que aunque parezcan seguros, no son refugios. Heidi, explícate. Hay refugios que aunque parezcan un lugar seguro, no te dan paz, no te dan tranquilidad. Hay refugios que aunque parezcan un lugar adecuado, no es el lugar en el que tú tienes que estar. Refugios que en el momento tú piensas que te están dando algún tipo de protección, un tipo de seguridad, un tipo de estabilidad, pero no es así. El aposento alto para ellos en ese momento se convirtió en un lugar de refugio, pero no era el lugar donde ellos tenían que estar. Para la iglesia cristiana o para la iglesia de hoy en día, los hermanos míos en la fe, hay refugios que tú buscas que podrían ser refugios temporarios, es que tenemos que entender que el único refugio para nosotros es el Señor. El único refugio para nosotros es Dios. Y por la Biblia te lo voy a demostrar. Salmo 18:2 dice: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Salmos 4:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:11 dice: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué lindo. Si nosotros nos enfocáramos más en acercarnos más a Dios en los momentos difíciles de aflicción y de persecución, tuviéramos resultados diferentes. El problema de nosotros es que muchas veces cuando estas cosas pasan buscamos refugio en lugares que no debemos. Nos refugiamos en cosas y en personas que no son los que tienen que estar ahí. Y yo le decía, pero ¿cómo así? El aposento alto parecía el lugar más adecuado, pero no era el lugar donde ellos tenían que estar. O por lo menos no era el momento. Porque hay refugios que aunque parezcan seguros, no es donde tienen que estar. ¿Sabe? El evangelio tenía que salir de Jerusalén. Y esta gente encerrada allá arriba en el aposento alto no iba a ser el medio para que eso sucediera. Hello. El evangelio tenía que salir de Jerusalén y las personas que tenían que llevarlo estaban escondidos en un refugio. Hello. Es que hay refugios que en su momento parecen lugares cómodos y rápido que nos adaptamos, ¿verdad? Hay refugios que te brindan cierta seguridad, pero mira, mentalmente no te dan paz, no te dan tranquilidad, no duermes, no comes, no descansas.